Bendecido día tengan todos ustedes. En esta ocasión estamos reunidos para ver la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y llevar a cabo en nuestro corazón la enseñanza de nuestro Dios. Sean bendecidos todos en abundancia, como dice la palabra, que el Señor brille en ustedes siempre, y les mandamos un fuerte abrazo desde Manantial Vida a todos y cada uno de los que siguen estas predicaciones y a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que nos puedan estar viendo. Le damos gracias a Dios por este día y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido que podamos escuchar la palabra, y la palabra dice: la verdad nos hace libres, y esto es importante que entendamos. Este día tenemos una palabra poderosa de nuestro Dios que se titula persiste hasta alcanzarlo. Persiste hasta alcanzarlo. Esto es importante y viene en Filipenses. Veamos esta parte donde Pablo le habla a los filipenses y vemos cuál es la enseñanza de nuestro Dios para nuestro corazón. Debes de poner mucha atención en ello. Leamos Filipenses 3, versículos 12 al 14. Mira lo que dice: no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremendas palabras, que debemos de entender lo que el apóstol Pablo está hablando, y obviamente Dios, qué es lo que está tratando de enseñarnos en nuestro corazón. Es un llamado a persistir, es un llamado a persistir y a estar, y no desistir, y estar siempre presentes. Es un llamado precisamente que no debemos de desistir y que vayamos a la aventura gloriosa del camino en Cristo. Persistamos en esa gran aventura que es la vida cristiana. Aunque para muchos quizá sea otra cosa diferente, quizá sufrimientos, quizá muchas cosas que piensan que es la vida cristiana, y en realidad Dios nos habla de una buena aventura. Bienaventurados, dice el Señor cada rato en su palabra, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, como te digo, muchos creyentes no pueden ver esto, no pueden ver que hay una buena aventura en el cristianismo, como te digo, y se necesita determinación férrea para estar en él. O sea, no es solamente digo yo creo y voy a algún lado. Necesitas saber que eres cristiano y que eres hijo de Dios. Eso es lo que Dios desea. Entonces dice Pablo que olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Se está refiriendo a que todo es nuevo día a día. Dios ha hecho nuevas sus misericordias cada mañana, viene la palabra de Dios. Entonces aquí es donde vamos a empezar a tener una enseñanza donde Dios nos habla cómo persistir, cómo hacer esta persistencia en lo que muchos desisten, y no debemos de desistir, sino persistir. ¿Qué es esto? Bueno, muchos dirán, bueno, yo no me he apartado de Dios, yo siempre he estado ahí, pero sabiendo las proposiciones de Dios, las proposiciones de Dios no se hacen, por lo tanto es lo mismo que estar o no estar. O sea, decir, si digo estar en Cristo, pero no hago las proposiciones de la Biblia, no vivo en el reino, por decir así, solo soy un creyente, pues es lo mismo que no estar, así definitivamente. Y viene en la Biblia, después déjame avanzar en eso y te lo digo. Así que la voluntad de Dios y lo que Dios desea es que tenemos un llamado todos para persistir y no desmayar. Pero, ¿qué es persistir? Bueno, vamos a definirlo así. Persistir significa seguir intentándolo, mantenerse firme hasta lograrlo, no desistir, en este caso, ¿verdad? Así lo podemos definir. Y desistir o no desistir, más bien, el no desistir significaría no renunciar y no abandonar aquello que se ha empezado. Y como te digo, muchos dirían, no, yo no lo he abandonado, yo sigo yendo los domingos a la congregación, a la iglesia, y me congrego y oro, y etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, pero ¿conocemos las proposiciones de Dios en la Biblia? Si no se están realizando en nosotros, es lo mismo que no estuvieras. Así dice la palabra, y te lo voy a mostrar ahorita más adelante. Así que hoy el Señor nos mostrará por medio de la palabra el poder de la persistencia en la fe,
el poder que hay en la persistencia. Cuando persistes, pero realmente sabes que caminas, sabes que vas hacia adelante. Así como la postura y la visión para recibir lo que necesitamos y deseamos en Cristo Jesús. Pablo lo dice muy claro. Pero necesitamos nosotros grabar fuertemente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, que el Señor es nuestro Dios, que Dios es nuestra vida y que Él es todo para nosotros. Que puedas decir, Dios es todo para mí, que no hay otra cosa más importante que Dios. Y eso es lo que hace caminar al creyente que persiste en perseverar. Ahorita lo vemos más adelante eso. Vamos a ver primeramente que dice persiste en la fe. Vamos a ver de qué se trata persiste en la fe. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es un creyente, esto es un cristiano verdadero, alguien que realmente toma estas palabras y las lleva en su vida, que sabe que aunque no vea al Señor, le honra y le bendice porque Él está, y con la fe persiste en verlo día a día, cada vez más claro, como en un espejo, decía también la palabra en otro versículo. Entonces, sabemos que persistir es no es quedarse inactivo, sino que debe perseverar. Y eso significa constancia en la fe. Pero ¿qué es perseverar en realidad? Bueno, perseverar significa avanzar y seguir, crecer, ¿verdad? Creer, eso es perseverar. O sea, no es estático, no es alguien que pues tengo muchos años en la iglesia y pues sigo ahí tomando el alimento todos los domingos. En realidad vamos a despertar, hermanos amados, y seamos realmente cristianos verdaderos, cristianos que llevamos la palabra de verdad en nuestro corazón y actuamos en ella, perseveramos. No, ayer no debe ser igual que hoy y hoy no debe ser igual que mañana. Mejor, más brillo, dice la palabra, que viéndonos a través de un espejo como el rostro del Señor. O sea, cada día mejor visto en ese sentido espiritual. Pero la pregunta sería, y es válida la pregunta, ¿cómo se puede perseverar en la fe? Y la respuesta es manteniendo la fe. Pero volvemos a otra pregunta: ¿qué es mantener la fe? Bueno, mantener viene de la palabra mantenimiento. ¿Tú sabes lo que es dar mantenimiento? Entonces, ¿cómo se da mantenimiento a la fe? Aquí tenemos que entrar a algo importante. Para poderle dar mantenimiento a la fe, tienes una sola cosa que hacer: debes usarla todos los días. La única manera de darle mantenimiento a la fe. Tú sabes lo que es dar mantenimiento. Si no le das mantenimiento a tu carro, se deteriora. Si no das mantenimiento a tu casa, se deteriora. Si no te das mantenimiento a ti mismo, pues imagínate nada más lo que pasa. Necesitamos estar dándonos mantenimiento siempre en todos los aspectos. La fe es igual. En ti, en tu corazón, tienes la fe de Dios, la fe de Jesucristo, esa fe hermosa Dios que ha puesto en tu corazón, y tienes que darle mantenimiento. No se puede quedar ahí, porque todo lo que se queda sin dar mantenimiento se oxida, se decrece y puede perderse inclusive la fe si no se le da mantenimiento. ¿Y cómo le damos? Usándola todos los días, porque lo que no se usa se deteriora, se enfría, se oxida, ¿verdad? ¿Y cómo la usamos todos los días? ¿Cómo podemos usarla todos los días? Bueno, confesando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estamos en esto? Muy bien, qué bueno. Entonces, hay que creer lo que confiesas con tu boca, sabiendo que el autor y consumador de la fe está contigo. El que hizo la fe y la ha consumado, o sea, la tiene totalmente en sí, Él es el que está en tu corazón. Por lo tanto, esa fe tiene que estarse siempre moviendo. Hay tantas cosas en las que podemos utilizar la fe, que puedes decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago desde que nos levantamos? ¿Qué tengo que hacer para estar usando la fe? De hecho, la usas siempre, pero quizá no te has dado cuenta, o bien deberías de darte cuenta que estás usando la fe. ¿Qué es esto? Bueno, hay tantas cosas. De hecho, desde que despiertas, inicias el día por fe, y si lo puedes ver, entonces deberías de confesar: todo saldrá bien.
desde ese momento que te levantas y dices, bendito mi Señor, y este día todo saldrá bien porque tú estás conmigo. Ya empezaste con la fe, estás usando la fe, estás utilizando la fe, y eso es darle mantenimiento a la fe. Hay personas que no hacen nada durante la semana, van a la iglesia, se sientan en la iglesia, ahí es donde sienten a Dios, ahí es donde provocan a Dios, ahí es donde hacen todas las cosas para Dios, pero saliendo se vuelven a apagar. En sí la fe no se consigue con la oración cuando requieres. Muchos piensan que al orar tienes que orar con mucha fe para que produzcas algo. En realidad la fe no se produce ahí. La fe se produce en tu diario vivir, cuando la aceptas, cuando la usas, cuando la utilizas, cuando la confiesas. Entonces cuando oras ya traes la fe. Alguien que esté comprendiendo que diga amén, gloria a Dios. Entonces hay que utilizarla todos los días, diariamente. Eso es darle mantenimiento. Y esto se fortalece y se vuelve más sobrenatural cada día. Cada vez que la usas más, se va volviendo más sobrenatural. No es que no tengas fe o que la hagas crecer, no, la fe es la fe que nos ha dado el Señor, ya está ahí. Solo que necesitamos usarla para que se proyecte para todos lados. En todos los aspectos del día debe estar utilizando esa fe. Mira lo que nos enseñó el Señor en Marcos 11:24. Mira lo que dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí es donde está aplicando la fe. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Cuánta verdad, cuánta poder está encerrado en estas palabras. Pero ¿cómo podemos creer algo que no podemos ver? ¿Cómo podemos creer algo que aún no podemos ver y que debemos de usar la fe? Ahí es donde debe empezarse a dar mantenimiento a la fe, para poder ver lo que no se ve. Y también algo que parece imposible. ¿Cómo podríamos creer algo que parece que es imposible de suceder? ¿Sí? Dios dice que sí se puede. Nuestro Señor Jesucristo dice que sí. Entonces necesitamos saber cómo llegar a ese punto. Entonces dice la palabra que Cristo nos dio una semilla y la implantó en nosotros al haber entrado en su reino. Al haber aceptado en nuestro corazón a Cristo, entró la semilla de Cristo. Fíjate, dice en una parte, ¿te acuerdas de esa parábola que el Señor contó, donde dice que un sembrador salió a sembrar? ¿Recuerdas esa parábola? Que hasta los discípulos le preguntaban: Señor, dinos qué significa. En realidad está hablando de daba semillas y las ponía en diferentes lugares, pero una cayó en tierra buena. Gloria a Dios. Es la semilla que cayó en tierra buena, tu tierra buena de tu corazón. Porque si eres creyente, cristiano, y anhelas estar en la presencia de Dios y deseas seguir a Cristo, la semilla cayó en tierra buena. Es la semilla de Cristo. El sembrador salió a sembrar. Cristo salió y sembró su semilla en nosotros. Ahora somos de Él, formamos esa familia de Dios. Pero acuérdate también que nos habló de una semilla de mostaza. Y dijo que si tuviésemos la fe encerrado en ese poder que tiene la semilla de mostaza, entonces, porque ella es una pequeña semilla, pero se hace un gran árbol, es un gran arbusto enorme. ¿Dónde estaba encerrado ese poder? Ahí, en esa pequeña semilla. Así que nosotros también nos enseñó que podíamos tener la fe como si fuésemos una semilla de mostaza, la cual deberíamos de creer que no somos semilla, sino somos un gran árbol. No somos este cuerpo que ves, esta persona que eres, sino eres un hijo de Dios, enorme, grande, con muchas perspectivas, con todas las bendiciones de Dios en ti. Cuando tengas esa fe de no creer que eres solo lo que ves en el espejo, sino que eres mucho mayor lo que Dios ha dado en ti, entonces estarás actuando como la semilla de mostaza. Así que no hablaba de que tuvieras una fe pequeña como la semilla de mostaza, no, tan pequeña la fe no, la semilla no tenía poca fe, la semilla tiene una fe extraordinaria. ¿Por qué? Porque es un árbol, ella nunca piensa ser semilla. Pero ¿qué tuvo que hacer la semilla? Caer en tierra y morir. Qué tremendo. Bueno, pues esa es otra parte que veremos después. Pero déjame decirte algo extraordinario. Cristo nos dio su semilla, la cual es mucho más poderosa que la semilla de mostaza. Si es que ya habías pensado que podías tener la fe de la semilla de mostaza, la fe de Cristo, que es el autor y consumador, está en ti. Así que su semilla está en ti. ¡Qué tremendo! Alguien que diga amén. Pero también dice la palabra que para que sometida a prueba vuestra fe, la fe debe estar
sometida a prueba siempre. Siempre está sometida a prueba. ¿Por qué? Porque tienes que estarla actualizando, tienes que estarla dando mantenimiento y viendo que ahí va a ser probada en diferentes cosas. Es la razón por la que debes de persistir aquí. No debes de desistir en la fe. Y hay una enseñanza del profeta Elías, ¿sí?, donde todo comienza cuando el pueblo de Israel se había desviado. Yo creo que lo has visto ese pasaje en Segunda de Reyes, cuando el pueblo se desvió a idolatría, se desvió al poder jezabélico de ese entonces, o a Jezabel, la esposa del rey que estaba en ese tiempo, que era Acab. Y esta maldad pues hacía que mataba profetas, o sea, los que realmente querían seguir a Dios, realmente al Señor, los eliminaba y levantaba a aquellos que pues adoraban a Baal y a otros dioses, así que otros disque dioses, pues. Entonces, ¿cómo estaba eso? Ese era tremendo, ese pueblo en ese tiempo, se habían desviado de Dios. Entonces el pueblo atravesaba por tiempos terribles de Jezabel. No se habían olvidado que el Señor les había sacado de cautiverio, que les había dado la tierra buena, etcétera, 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 y empezaron a hacer sus ritos y sus cosas que no agradaban a Dios. El Señor manda al profeta Elías, lo conoces, que hiciera, que le dijera al rey y a todo el pueblo que se arrepintieran de ello, pero no quisieron escuchar. Entonces tuvo que haber una prueba, y la prueba de que a ver cuál Dios era el que hacía esto, y ellos invocaron a su falso Dios Baal, que decía ser el Dios de la lluvia, y Elías invocaba al Dios que es el dueño de la lluvia y de todo lo que hay. Entonces tú sabes esa historia donde baja el fuego del cielo y consume la ofrenda que se había dado. Entonces el pueblo reconoce que Elías, al invocar al Dios verdadero, el Dios verdadero respondía, pero el otro Dios nunca respondió y nunca dijo nada, porque no es nadie. Solo nuestro Dios es el que da esa bendición importante para nosotros. Entonces, cuando esto había ocurrido, Dios había puesto primeramente en las palabras de Elías que fuera a decirle al pueblo que venía una sequía. Antes de eso, ¿por qué venía una sequía? Porque ellos habían entrado en idolatría. La sequía puede ser también símbolo de desierto. Cuando personas idolatran a personas, cuando idolatran títulos de iglesia, cuando idolatran profetas, cuando idolatran muchas cosas, y no se basan en que el único al que se le da honra y gloria es al Padre Celestial y a Jesucristo. Es cuando viene desierto. Y el desierto es pues algo seco. Y la sequía vino, esta es una historia de la Biblia, cuando vemos que en esa sequía por 3 años y medio habían estado, pero cuando ya el pueblo vuelve a los ojos a Dios y le dice: Señor, tú eres el Dios, cuando Elías ora diciendo: respóndeme, Señor, para que este pueblo vea que tú eres Dios, y ellos lo ven, el milagro de Dios, y entonces empiezan a confesarlo. Y cuando eso sucede, ahora faltaba algo, había sequía. Entonces, ¿qué pasó después de ahí? Cuando esto que faltaba, que era la lluvia, todavía no venía lluvia después de que ya el pueblo se había entregado al Señor nuevamente, por decir así, era necesario que volviera la lluvia a la tierra, o sea, la bendición de Dios. Tiene que regresar la bendición de Dios. Y después del milagro del poder de Dios manifestado, dice que la palabra, y aquí es donde nos enseña cómo persistir en la fe. Aquí viene la enseñanza de lo que hoy empecé hablando. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 42 y 43. Ve la enseñanza que viene en esta parte. Dice la palabra: Acab subió a comer y a beber. ¿A dónde subió Acab? Pues a su palacio, al palacio del rey. ¿Qué hizo? A comer y beber. Y dice: y Elías subió al monte Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Aquí hay importante donde debemos de persistir en la fe. Primeramente vemos que el rey Acab, después de ver el milagro tan tremendo de la manifestación de Dios, subió a su palacio a comer y a beber. Qué tremendo. Pero Elías, ¿qué hizo? Los hijos de Dios, ¿qué hicieron? Elías y sus siervos, o el siervo que tenía en ese momento, probablemente Eliseo, ¿qué es lo que hizo? Se fue al monte, subió al monte, y dice que en el monte se postró a darle gloria y honra al Dios que bajó la bendición del cielo. ¡Qué diferencia tan tremenda! Podemos ver
a los creyentes que realmente adoran al Señor y a aquellos que dicen hacerlo, pero en realidad su vida dice otra cosa. ¿Te acuerdas de los leprosos? A 10 leprosos que sanó el Señor Jesucristo, que le dijeron que tuviera misericordia de ellos. Él les dijo: vayan, preséntense con el sacerdote, y ellos, mientras iban, se sanaron. Dice la palabra que solo uno regresó a darle gloria y honra al Señor. Así es, así está, porque pocos son los que encuentran el camino verdadero. Los demás se van por la comodidad y el camino ancho, el cual pues no tiene más batallas que su vida diaria de conseguir alimento y estar contento. Qué tremendo. Pero bueno, veamos entonces qué pasa con esto. ¿Dónde persistimos en la fe? Aquí es donde podemos decir eso. Persiste en la honra a Dios. Después de persistir en la fe, vamos a persistir en la honra a Dios. ¿Cómo es eso? Primera de Reyes 18:41, un pedacito de ese versículo dice: Elías subió al monte y postrándose en tierra. Aquí es donde vemos cómo la fe tiene que ver con la honra a Dios. Si persistes en la fe es porque persistes en la honra. ¿Te fijas? Estas palabras son significativas. Esta es la actitud correcta para alcanzar las bendiciones y las promesas de Dios. Subir al monte, subir a la presencia de Dios. No solo hacer oraciones de peticiones. Elías no subió diciendo: Señor, manda lluvia. Señor, manda lluvia, y hoy ayúdenme todos a orar para que el Señor mande la lluvia tan necesaria para estos tiempos. Elías no subió con una lista de peticiones a su Dios. ¿Qué hizo Elías? Se postró en tierra, le dio honra a su Dios y no le pidió lluvia. Tuvo fe porque Dios había prometido la lluvia. Fíjate qué diferencia. Entonces, esa oración eficaz de hacerla con honor, la oración de poder, no se hace desde la tierra hacia el cielo, sino desde el cielo a la tierra. Por eso, sino desde el cielo, caminando en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando Elías se postra delante de su Dios y está ahí dándole honra al Señor, está en la presencia de Dios, ahora su oración no iría desde la tierra hasta el cielo, sino estaría junto al Padre, diciéndole cuál era la necesidad de la tierra. Qué tremendo. Esa no es llevar una lista de peticiones que debe concederte Dios en tus oraciones, sino que tienes una postura de oración ante tu Rey. Buscas una relación con Él. Es una actitud de honra, sabiendo muy bien quién está junto a ti. Esa es la verdadera adoración. Y es lo que aumenta la fe, o lo que hace que la fe salga, porque la fe ya es, no debe de aumentar, la fe ya está. Lo que pasa es que usamos un pedacito de fe. Por eso necesitamos que esa fe se utilice por medio de la honra. Y esa es una de las cosas que Dios te está hablando esta mañana, esta tarde. Postrarse ante una demostración visible de que realmente te interesa conocerlo. Cuando tú oras, parece que todos llevan su listita de peticiones. Señor, que me vaya bien en el trabajo, bendice a mis hijos, haz lo otro, ve para allá, sana a fulano. Señor, sana a todos los enfermos que estén en la ciudad de Chihuahua, sana a todos los del hospital fulano, y te piada el corazón porque ves que alguien está sufriendo. Señor, por favor, sánalo. Le digo, ¿se le pasó al Señor hacerlo? Tenemos que recordarle que está enfermo, o que está pasando esto, está pasando lo otro. ¿Sabe Dios todas las cosas? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ¿por qué le estás pidiendo algo? ¿Qué no sabrá Él si lo va a dar o no? Es que, ¿sabes qué, hermano? Dios ya lo hizo, Dios ya lo dio, no te lo puede volver a dar, ya lo dio. Pero no lo tengo, porque no has confesado y no has dado esa fe y ese paso de fe que Dios desea. Aquí no lo va a enseñar, aquí lo está enseñando. ¿Qué hizo primero Elías? Se postró delante de Dios. ¿Le pidió lluvia? No. Veamos más adelante. Dice en Jeremías 29:12, para seguir con esto. Mira, Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios desea, que lo busques, que estés ahí, que estés en su presencia. Eso es lo que Él desea. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que se desea, Él sabe lo que está pasando en la tierra, pero necesitamos, y nos lo dejó a nosotros, activar la fe. Siempre le dijo a las personas que sanaba el Señor: tu fe te ha salvado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que es tu postura la que va a mover la fe. Vamos a ver ahorita, verás, tus actos diarios son la más hermosa adoración a Dios. Cuando te postras al Señor espiritualmente,
no es necesariamente una postura de estar tirado en el suelo, aunque es una hermosa postura para honrar a Dios, pero no es esa realmente la que Dios desea. Desea la postura de tu corazón, desea lo que tú estás viviendo en esa postura de adoración, de honra, de bendición, de darle gloria al Señor. A veces se piensa que una postura de adoración es aquella que se hacen en la iglesia o en algún lugar donde se postran solamente. No, es bueno eso, hacerlo, está bien, pero no es toda la adoración que Dios desea. Él desea la adoración perfecta que está dentro de tu corazón. Entonces, donde lo buscas, lo vives, lo atesoras, donde la paz te sigue, donde el gozo inefable está en tu rostro, aunque las circunstancias no estén de acuerdo con eso, tú no dependes de las circunstancias. Tu gozo depende de lo que suceda adentro, no afuera. Y Dios lo ve esa actitud. Es una fiesta hermosa en la compañía del Espíritu Santo de Dios. Cuando eso pasa, el Señor tú estás abriendo una puerta que empiezan a caer todas las bendiciones que tú has deseado, toda la sanidad que habías deseado, que se necesita, sin ni siquiera decirle a Dios, mándame sanidad. Cuando tienes esa postura, inmediatamente se abre el ámbito espiritual. No sé cómo aplicarte eso, pero algo baja cuando tu postura es correcta, no solo tirado en el suelo adorando a Dios, sino en tu vida diaria. Es la mejor adoración que Dios desea. Entonces la postura de Elías es una oración profunda al ser revelado en su interior la presencia del Altísimo, el Altísimo en él. Por eso también hay algo para desatar la fe fuerte. Es, número 3, persiste en la obediencia. Vamos primeramente viendo que persistes en la fe, lo vimos. Debes de persistir en la honra para que la fe también siga persistiendo en ello, y también persiste en la obediencia. Primera de Reyes 18:41, otra partecita. Elías le dijo al criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Elías oraba en el monte porque regresara la lluvia a esta tierra que estaba seca por 3 años. Pero aquí es donde la fe debe realizarse y persistir en ella. Elías no solo pedía a Dios que haga llover, en realidad no se lo pedía abiertamente, sino Elías tenía la certeza de que llovería, porque su Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿No lo has dicho alguna vez? Sí, pues esa es la forma de tener obediencia a la fe, cuando sabes que Dios no es injusto para olvidar las cosas que hacemos en este reino. Si vosotros, siendo malos, le dais cosas buenas a vuestros hijos, vuestro Padre hará más cosas mejores para vosotros. Pero necesitamos estar ahí, conectados en esa postura espiritual de adoración. Aquí nos muestra la palabra de fe, donde la fe puede ver. Elías tenía la certeza que llovería, tenía la convicción de que aquello que aún no se ve sería hecho. Eso es fe. No le estaba rogando a Dios: Señor, por favor, ya baja la lluvia. Dios: no, todavía no la voy a bajar. ¿Por qué? Porque todavía no quiero. No es así, no es un Dios así. El Dios que ya dio todas las cosas dijo: la lluvia fue ya enviada. Esta lluvia ya la envié, le estaba diciendo a Elías. Necesitas activar la fe para verla. Entonces manda al criado: vea hacia el horizonte. Si veía algo que pudiera parecerse a que pudiera llover. Qué tremendo. Viene el siervo y le dice: no hay nada. Tiene 3 años y medio sin llover y no veo nada. Está el cielo totalmente sin ni una nube. Y le dice Elías: vuelve 7 veces. O no le dijo: voy a decirle al Señor 7 veces que llueva. ¿Qué le dijo al criado? Obedece, ve 7 veces, las veces que sean necesarias, pero tienes que ver algo, tienes que creer, tienes que saber que la fe se activa cuando empiezas a creer. Qué tremendo. Aquí es donde vemos esto. Le ordena que vaya y vea, pero entonces no ve nada. Nos muestra la palabra que esa fe puede ver. Cuando ores, hermano, debes de tener la certeza que lo recibirás, que viene en camino, que ya está dado. Pero no es porque Dios te lo va a dar o te va a proporcionar algo. Dios ya lo hizo, dio todas las cosas en Cristo Jesús. Si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Sí, ya están ahí. ¿Cómo desato la bendición? Eso sería diferente a pedirle a Dios.
A Dios se le pide dirección, se le pide sabiduría y se le pide visión. Y honra se le da por ello. Lo demás, con tu postura de honra, tu postura de obediencia, las cosas llegan porque Dios sabe lo que necesitas. Gloria al Señor, qué tremendo. Esto hay que usarlo, hay que realmente moverse en ello. Cuando ores, entonces es hacerlo. El siervo regresa y le informa que no hay nada, entonces le dice que regrese 7 veces. Primera de Reyes, persiste hasta alcanzarlo. Aquí es donde viene, tienes que persistir hasta alcanzarlo. Primera de Reyes 18:41d. Elías le dijo, vuelve 7 veces. El Señor siempre insistiéndonos en que podemos abrir nuestro espíritu a lo que no se ve, o cambiar nuestra vista de lo que se ve. Así es. ¿Te acuerdas del profeta Ezequiel? Al cual el Señor le mostró un campo de huesos secos y le preguntó, ¿qué es lo que ves? Y él dijo, pues, con esa vista natural, pues, huesos secos. Entonces el Señor lo manda a verlos nuevamente y que camine entre ellos, a ver si cambiaba su vista. Cuando él regresó, no cambió su vista, sino al contrario, los veía todavía más secos que al principio. Aquí había una enseñanza que él debía cambiar su vista. Cuando le pregunta, ¿crees que estos huesos vivirán? Entonces le dice, pues no creo, porque solo tú lo sabes, le contesta Ezequiel. Ahí es donde vemos que Dios está diciéndonos que la fe tiene que ver. Tienes que cambiar tu vista espiritual, cambiar a lo que no se ve y ver aquello que no se ve, y quitar lo que sí se ve. Si ves enfermedad, tú tienes que estar viendo sanidad. Si ves esto, entonces eres la fe de Dios que está en ti, que vas a actuar. Decía una persona, si Dios sabe que está sufriendo este hermano, ¿por qué no lo sana? O otra, ¿por qué se enfermó el hermano si él adora a Dios con todo su corazón? ¿Has oído eso? ¿O por qué hay tantos niños batallando si son de Dios? No sé si has escuchado esas cosas. Un día que el Señor estaba orando, dice que los discípulos sanaban o trataban de sanar a un muchacho que lo echaba el espíritu inmundo, lo echaba al fuego y lo levantaba. Y entonces cuando llega Jesús, que había un alboroto por ahí, llega y el papá de este muchacho le dice, oye, tus discípulos no han podido sacar a la enfermedad de este muchacho, y al contrario se pone más violento todavía. Les dijo, hombres con la fe del mundo, hombres de poca fe, les dijo. Esto es importante entenderlo, porque cuando el Señor habla eso, le dice, Señor, le preguntan, ¿por qué? ¿Quién pecó? Si sus padres, él o alguien, para que este muchacho esté así, porque era un jovencito. Dice, no se trata de que hayan pecado, todos son pecadores, pero no se trata de que haya pecado, que por el pecado haya sucedido esto. Entonces, ¿para qué es? Para que sea revelada la gloria de Dios a través de vosotros. Le dijo a los discípulos, ¿cómo a través de nosotros? ¿Cómo será eso? Pues si tuvieses la fe como la semilla de mostaza, dice. Entonces le dirías al monte, levántate y échate al mar, y lo que le digas tú será hecho. No le digo cuando le digas al Señor que levante al monte y se lo lleve al mar. No, si tú le hablas al monte, Dios te dio la fe, Él es el autor y consumador de la fe y está en tu corazón. Si no lo utilizas es porque no quieres hacerlo, porque todavía te apacentas en lugares donde te dicen, niñito chiquito ahí, tome alimentito y va hacia su casa. Necesitas despertar a la realidad gloriosa de Cristo, hermanos poderosos, porque el Señor viene y ya estamos en las vísperas de que regrese, todavía sentado 25 años escuchando los versículos y todo, y no hay nada en tu corazón. ¿Qué pasa? Sé que estas cosas a muchos no les gusta oír, y se van donde les digan que la promesa de Dios es que lo sanará, lo bendecirá, lo ayudará, le pondrá y le dará, y que Él está esperando. Espera en Dios, hermano, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a poner. Espera el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántas cosas escuchamos? Pero si no guerreas, hermano, si no peleas la batalla, si no corres la carrera, nunca conocerás estas cosas tremendas. En 1 Reyes 18, 44 y 45 le dice esto. A la séptima vez dijo, o sea, el criado fue 7 veces, a la séptima vez. El número 7, acuérdate que es muchas veces, pero dice que a la séptima vez, a la quién sabe cuál vez fue, y dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab,
unce tu carro y desciende, porque la lluvia para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia subiendo a Acab, vino a Jezreel. Este es importante entenderlo. Debemos de ¿qué? Persistir en la visión de la fe. La fe ve, tiene visión. Necesitas persistir en ver por la fe. Eso es importante. En 1 Reyes 44a dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Persiste en la visión, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Dijo Elías: eso es suficiente. ¿Acaso eran nubes negras que venían con lluvia? ¿Qué dice que vio? Una pequeña nube como de la palma de una mano, pequeñita, ahí estaba. Dice Elías: ya, con eso hay, ¿verdad? Con eso hay. No necesitas ver toda la promesota cayéndote para que digas: oh sí, ya la recibo. Con que veas eso, con eso solamente, que puedas ver por la fe, entonces se abrirán los cielos y la gran lluvia aparecerá en el cielo. Gloria al Señor. Entonces el Señor habla sobre la fe, sobre la decisión, una firme determinación para persistir, para alcanzar las bendiciones que ya se han dado por Dios, a pesar de cualquier obstáculo que parezca o que aparezca. El Señor desea que te forjes en el fragor de la batalla, en oración, con fe, hasta que veas lo que no se ve. Pero no es pedirle a Dios, es estar guerreando en la fe, hasta que veas esa pequeña nube como la palma de una mano, como el puño de una mano. Hasta ahí vas a decir: ya la vi. Hasta ahí luchas. Lo demás, déjaselo al Señor, porque vendrá una gran lluvia. Entonces el Señor te manda ir 7 veces y que alcances a mirar por fe. ¿Cuántas veces voy a ponerme a orar? ¿A pedirle a Dios? No. ¿Cuántas veces tengo que postrarme a Dios para que Dios se apiade de mí? No. Es para darle honra a Él, se postra uno. Para orar declarando la palabra, confesando la palabra, porque no son tus palabras, es la Biblia, la palabra de Dios. A Ezequiel le dijo: bueno, si no puedes verlo, si no puedes creer que puedan vivir esos huesos, entonces confiésales y diles: así ha dicho el Señor. Le está diciendo la palabra de Dios. Dile la palabra de Dios para que vivan. Tienes que volverte un guerrero poderoso, hermano, en oración, donde las tinieblas huirán, los enemigos te temerán por tu peso de gloria, la adversidad desaparecerá y no habrá más temor en tu vida, porque sabes quién está contigo. Persiste en la fe, en oración, para aprender el secreto, que se desate el cielo, que puedes bajar las cosas, porque le dijo a Pedro: esta llave, tú tienes una llave, les voy a dar una llave que abre los cielos y abre una puerta que nadie puede cerrar, y todo lo que desates en el cielo se desatará en la tierra, y todo lo que ates en la tierra se atará en el cielo. Muy bien, entonces la tierra necesita lluvia de bendición para que esto suceda. Elías vio llover muy fuerte después de años de sequía, pero en su fe, en esa oración postrado, él ya veía cómo las nubes se juntaban. Cuando ores, empieza a ver lo que estás orando. Tienes que verlo desde adentro. Tú no puedes estar orando por alguien para sanidad, primero pidiéndole a Dios que lo sane. Dice Dios: no, pues estás diciéndole: Señor, se te pasó cenarlo, te recuerdo que tienes que sacarlo. No. Tú tienes que verlo y activar la fe. Estás orando y declarando la palabra de Dios, y Él es sano, y estás sano porque por sus llagas fuimos sanados. Ahí estás declarando la palabra, por eso estás actuando lo que Dios nos dice que hagamos. Es de nosotros y nos corresponde a nosotros usar la fe. Quisiéramos pensar que Dios debería mandar bendiciones a nuestra vida solo por el hecho de decir: yo creo en Dios. O le he pedido a Dios que me bendiga y que me sane y que me restaure y que me ponga oportunidades. Pero hay algo que Dios desea que hagamos para recibir lluvia de bendiciones abundantes: persistir en la fe y no desistir de hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. El consejo de Dios, y terminamos esta predicación de este día. ¿Quieres saber un secreto para una vida bendecida en todos los aspectos? Dice el Señor: que tus oraciones, tus declaraciones y peticiones sean para el reino de los cielos. Elías no estaba pidiendo lluvia para su casa. Elías no estaba declarando lluvia para bendición de sí mismo. Elías estaba declarando bendición para el pueblo de Dios. Cuando tus oraciones se centren en bendición para el pueblo de Dios, y no es solamente decirle a Dios: bendice a todos mis hermanos de la iglesia. Dice el Señor: pues
Se me ha pasado, ahorita los bendigo. Quiero que me entiendas esto. No quiero llegar a un punto de que te molestes porque te predico esto, pero es que así se utiliza en todos lados. Y la verdad está equivocado, porque Dios dice otra cosa. Ora por tus hermanos. Señor, bendice a mi hermano y provéele todo lo que necesita. Pues, qué fácil, o sea, no, eso no es. Es declararle la palabra: mi hermano es bendecido, abundado de todo bien, el Señor está con él, él es un guerrero poderoso de Dios, está bendecido, ningún mal se acercará a él, no hay enfermedad que lo ataque. Eso es lo que Dios desea, ese es el secreto. Elías pide por el pueblo. Su deseo es de servir a Dios, que ese sea tu petición. Elías trabaja para la obra de Dios y por consecuencia recibe una gran bendición del cielo. Y como lo describe más adelante, Elías es llevado en un carro de fuego hacia la presencia de Dios. Solo dijo un día: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor.